Mil bendiciones a todos en este día, agradecido con el Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes después de tener un tiempo en el secreto, en la presencia de nuestro buen Padre, y de poder ser portadores de las buenas nuevas que el Señor tiene para todos nosotros. Te bendigo allá en tu barrio, en tu casa, en los diferentes lugares donde nos están sintonizando, ¿verdad? Nuestros amados amigos en Estados Unidos, Panamá, Ecuador y en los diferentes lugares donde este video llegará en directo, pero también en diferido. Creo que el Señor está haciendo cosas hermosas, nos está ayudando, nos está dando cada día la visión para poder seguir adelante y conquistar los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mis amados, queremos invitarles para que ustedes se unan a esta visión de nuestra iglesia en línea y podamos conquistar todos aquellos que necesitan conocer de un Dios grande y misericordioso. Así que te animamos para que te puedas activar en este propósito y puedas estar allí dispuestos a servirle al Señor. Qué gozo saber que están sintonizándonos en el Café Madrid, Campo Hermoso, en Girón, Piedecuesta, en el centro, en los diferentes barrios de nuestra hermosa ciudad, Bucaramanga. Creo que el Señor nos está llamando a conquistar, mis hermanos, y el mejor tiempo es este tiempo. Así que seguimos adelante. Sabes, mañana lunes tenemos un tiempo de oración. Nos acompañará el pastor Reinaldo Martínez desde la ciudad de Villavicencio. Así que conéctate, invita a alguien y te voy a regalar unos segundos antes de compartir la palabra para que invites a un amigo, invita a un primo, una sobrina, invita a una familia. Dile, mira, hay una palabra que va a bendecir tu vida. En este día quiero compartir un tema que el Señor me ha regalado, ¿verdad? Y he titulado Con capacidad para recuperarse. Vamos, alguien que diga, Dios me va a dar capacidad para recuperarme. Vamos, vuélvelo a decir fuertemente. Toca al que está en tu casa, el que tienes a tu lado. Dile al que está allí, con capacidad para recuperarnos. Vamos a las Sagradas Escrituras, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Dice así, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron al profeta Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Pero dice el verso 3, y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: vamos, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritando dijo: ay, Señor mío, el hacha era prestada. Verso 6, el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y el muchacho le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¡Qué bendición! Vuélvelo a repetir: con capacidad para recuperarme. Vamos, dilo fuerte, profetízate, diga conmigo: con capacidad para recuperarme. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, podemos ver cómo Dios llama a un hombre llamado Eliseo. El llamamiento de Eliseo a mí me impacta porque siento en mi espíritu que se identifica con mi llamamiento. Eliseo es llamado mientras se encontraba arando. Era un hombre que trabajaba el campo, era un hombre que tenía yuntas de bueyes, era un hombre que estaba en sus oficios, en sus labores. Pero esto a mí me revela que cuando Dios tiene el llamado para alguien, no importa el oficio, no importa la posición, no importa lo que se encuentre haciendo. Cuando Dios decide llamar a alguien, el Señor interrumpe lo que esa persona está haciendo para revelársele. Yo estoy convencido que en estos días, que en este tiempo, el Padre va a interrumpir todo lo que tú estabas haciendo solo para revelarte y mostrarse a tu corazón y poder decirte de que Él te está llamando. Siento
fuertemente en mi espíritu que el Señor está estableciendo y revelando un llamado poderoso a mucha gente en medio de estas circunstancias. De hecho, cuando el Señor llama al profeta Eliseo, el profeta Eliseo todo le cambia. El profeta Eliseo es transformado por aquel llamado. Dice las Sagradas Escrituras de que Elías recibe la palabra del Señor para que el profeta Elías le entregara el manto a Eliseo. Venía Elías caminando y de repente suelta el manto. Qué impresionante. Cuando se le soltaba el manto a alguien en el Antiguo Testamento, era una entrega de un llamado, era la revelación de una capacidad profética, era la manifestación de que Dios tenía algo preparado para esa persona. Yo creo que el Espíritu Santo en este tiempo está derramando un manto, porque hay un manto que está preparando a la iglesia para que nosotros nos podamos encontrar con el Señor. Cuando nosotros nos encontremos con el Señor, seremos levantados y la iglesia está siendo preparada para irse con el Señor. ¿Cuántos creen de que el Señor viene pronto, de que estamos esperando al Señor, nos estamos preparando para ese encuentro glorioso? Pero antes de que el Señor venga, debemos recuperarnos. Antes de que se manifieste todo esto, debemos prepararnos, debemos seguir adelante, porque la asignación que Dios nos entregó es una asignación que debemos seguir luchando por ella, porque de esto depende que nos podamos mantener en el camino. Las Sagradas Escrituras me enseñan de que el profeta se encuentra allí en un lugar estrecho. El profeta está con los hijos de los profetas. Qué poderoso que el profeta Eliseo es mentor de hijos de profetas. Yo creo que en este tiempo Dios está llamando a hombres y a mujeres que entreguen su vida a mentorear, a discipular, a formar, a entrenar, a revelar la palabra que Dios nos ha enseñado. Mis amados, usted que está allí, yo quiero decirle, el Señor lo está llamando para que se convierta primero en un discípulo, para que usted pueda aprender la palabra, y número 2, usted pueda enseñar a otros. Ese es el llamamiento, esa es la esencia del evangelio, enseñar a otros a seguir con la cruz de Cristo. Así que vamos, dile que está a tu lado, tienes que prepararte para enseñar a otros. Las Sagradas Escrituras me muestran que el profeta Eliseo está en un lugar estrecho. La Biblia dice que los hijos de los profetas se dan cuenta que estaban en estrecho. Esto a mí me revela algo poderoso. Yo creo que el Señor en estos días, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de circunstancias adversas, está revelándonos muchas cosas, porque quizás nos acomodamos y no nos dimos cuenta que habíamos entrado en la zona de confort, que habíamos entrado en una zona en la cual nosotros mismos nos habíamos limitado. Y siempre que el Señor quiere llevar a uno de sus hijos a la iglesia a otro nivel, debe el Señor provocar una crisis, debe el Señor provocar incomodarnos. La Biblia dice que los hijos de los profetas se incomodaron. Cuando ellos se sintieron incómodos, ellos dijeron: estamos estrechos. Nosotros tenemos que aprender que en los momentos de estrechez es cuando más hay que seguir adelante. Quizás toda esta circunstancia que estamos viviendo nos va a sacudir de esa zona de confort. ¿Y sabes para qué? Para llevarnos a un nuevo nivel. Pero esto es aquellos que tengamos la disposición de avanzar, aquellos que tengamos el carácter y la disposición de levantarnos en medio de la circunstancia. Porque este pasaje me enseña varias cosas que quisiera traérselas a ustedes. Lo primero es que la Biblia dice que cuando ellos se dan cuenta que estaban en estrecho, ellos buscan la manera de avanzar. Ellos van donde el profeta Eliseo y le dicen al profeta: mira, profeta, estamos estrechos en este lugar. Y me sorprende porque Eliseo era un mentor que impulsaba, y era un mentor que inyectaba fe, era un mentor que estaba allí dispuesto a seguir haciendo la voluntad de ensanchamiento y de avanzar. Creo que necesitamos ser como el profeta Eliseo en estos tiempos de crisis, seguir adelante. La Biblia dice que Eliseo le dijo a los jóvenes profetas: vamos, yo iré con ustedes. Alguien debe decirle al que está a tu lado: sígueme, yo voy a avanzar. Mira, es importante la
pregunta es, ¿por qué ellos le dijeron a Eliseo, ves con nosotros? ¿Sabes? Ellos sabían que Eliseo tenía la capacidad de impulsarlos a ellos. Necesitamos ser personas que impulsemos a los demás a seguir adelante. Necesitamos ser hombres de Dios, que impulsemos a nuestra familia a seguir adelante, que impulsemos a los nuestros a seguir adelante. Ahora, hay algo profundo aquí en la palabra. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de que cuando ellos van al Jordán, y es poderoso esto porque miren, amados, Jordán significa rápido, Jordán significa aún oposición. Hay oposiciones para poder seguir adelante. ¿Quién pensaba que esto iba a ocurrir? Esto quizás, además de ser una enseñanza, puede ser una oposición, pero debemos de aprender de que cuando Dios está con nosotros, todo obra para bien. Así que en ese momento, cuando ellos van al Jordán, la Biblia dice que uno de los jóvenes profetas toma el hacha, está a la orilla del Jordán y comienza a cortar un árbol. Pero qué impresionante, porque la Biblia dice que cuando él está cortando el árbol, el hacha se le cae en el agua, en el río. Pero dice la Escritura que él pega un grito y dice, ay, Señor mío, el hacha era prestada. Noten esto, cuando él pierde el hacha, él corre donde el profeta Eliseo. Él no va donde alguien que quizás le iba a decir, pero ¿por qué la botaste? ¿Verdad? No, él corre donde el profeta Eliseo. Y lo primero que te quiero enseñar, el primer punto que quiero enseñarte acá, es que él corre donde el profeta Eliseo, y el Espíritu Santo me dijo lo siguiente: fue donde Eliseo porque Eliseo tenía la capacidad de recuperar. Wow, esto es poderoso. Nota lo que me dijo el Espíritu Santo. Eliseo tenía la capacidad para recuperar el hacha perdida. Lo primero que te quiero sembrar en esta mañana es que nosotros tenemos esa misma capacidad. El Espíritu Santo, por eso me dijo, el primer punto es capacidad para recuperarse. Mis amados, atravesaremos por momentos difíciles, aún circunstancias que no estábamos esperando nos van a llegar a la vida, aún cosas que no teníamos, damos gloria al Señor, en nuestra agenda van a tocar nuestra puerta. Pero cuando nosotros tenemos una capacidad de recuperación pronto, el Espíritu Santo nos dará la sabiduría para recuperarnos, porque hay gente que no se recupera de las circunstancias adversas y se la pasan quejándose y se pasan entonces lamentándose por una pérdida. Este joven pudo quedarse debajo del árbol lamentándose por la pérdida. Este joven pudo quedarse debajo del árbol llorando la pérdida. ¿Y sabes qué representa el árbol? El árbol representa la manera pensante, la estructura pensante de la persona, cómo la persona piensa. Porque cuando alguien pierde algo, comienza entonces a pensar: y ahora que he perdido esto, ¿qué voy a hacer? Y ahora que no tengo esto, ¿cómo me voy a mover? ¿Y qué va a pasar conmigo ahora? Hay mucha gente que se coloca debajo del árbol y comienza la estructura pensante, lo lleva a meditar en la derrota, en el fracaso, el desánimo le envuelve, y es que yo tenía esto y lo he perdido. Pero yo quiero decirte lo siguiente: cuando el Señor tiene cosas grandes para nosotros, nos regala la capacidad de recuperación. Vamos, alguien que reciba esto, lo primero que te quiero soltar en esta hora del día es esto. Lo primero es esto: capacidad para recuperarme. Alguien que diga capacidad para recuperarme. Cuando nosotros caminamos bajo la ley de la recuperación, escribe esto: la ley de la recuperación. La ley de la recuperación nos lleva a saber, nos lleva a levantarnos por encima de las pérdidas. Estoy recibiendo una revelación del Espíritu profundo. El profeta Eliseo inmediatamente le pregunta al muchacho: ¿a dónde lo perdiste? Esto es poderoso, porque el Espíritu Santo lo que está haciendo es llevar al muchacho
a que medite en dónde perdió el hacha, cuál fue el lugar exacto. Sabes, en este tiempo de meditación, en todas las circunstancias que estamos viviendo, primero debemos meditar. Quizás en estos días se han perdido cosas, pero yo creo que debemos meditar si antes de todo esto habíamos perdido vida de oración, habíamos perdido pasión por Dios, habíamos perdido lectura de la palabra, habíamos perdido entrega por nuestro Señor, habíamos perdido, ¿verdad?, una vida de servicio, porque, amados, seamos sinceros, quizás antes de esto muchas cosas habíamos perdido. Quizás los matrimonios habían perdido la comunión, quizás las familias habían perdido la entrega, ¿verdad? No es solamente lo que se ha perdido ahora en este tiempo, sino lo que se perdió antes de este tiempo. Pero qué poderoso que cuando el Espíritu Santo nos revela la capacidad de recuperación, es importante que nosotros sepamos que el Dios Todopoderoso nos lleva de inmediato a avanzar, nos lleva de inmediato a traer la capacidad a nuestro corazón de saber de que nos vamos a recuperar. Vamos, alguien que levante sus manos, que quiero orar por usted. Creo que el Señor lo va a llevar a usted a recuperarse prontamente. No te quedes allí llorando, no te quedes meditando y ahora qué voy a hacer y qué va a pasar. No, es el tiempo de recuperarnos, es el tiempo de creer que el Espíritu Santo está con nosotros, es el tiempo de tener la convicción de que Dios lo va a hacer. Ahora, hay una pregunta poderosa, pastor, ¿y cómo hacemos para poder alcanzar la capacidad de recuperación? ¿Cómo hago, pastor, para entrar en la ley de la recuperación? Lo segundo que te quiero enseñar es que tienes que tener una capacidad dispuesta para recuperar lo perdido. Cuando el joven llama al profeta Eliseo, la Biblia dice que el muchacho pega un grito y dice: ay, Señor mío, el hacha era prestada. Y el profeta le pregunta: ¿dónde se te perdió? Digan conmigo: ubicación. Vamos, escriba allí: ubicación. El profeta Eliseo le preguntó al joven: ¿y dónde lo perdiste? ¿En qué momento lo perdiste? ¿Dónde lo dejaste? ¿Sabes cómo yo he titulado este punto? Ubicación. Debemos ubicarnos. ¿Pero para qué, pastor? ¿Para mirar la pérdida? No, mis hijos. Debemos ubicarnos en el tiempo presente para que Dios nos haga ver que aún en medio de lo que se ha perdido hay algo mejor. Wow. Esto es poderoso. Debemos de ubicarnos para saber que aún en medio de lo perdido viene algo poderoso. El profeta le preguntó: ¿dónde lo perdiste? ¿Por qué, pastor? Porque en el momento en que el joven perdió el hacha, él se desubicó, pero el profeta estaba ubicado. Porque la visión profética lo que hace es darte ubicación. Bendito Dios, voy a volverlo a decir. La capacidad profética y la visión lo que hace es ubicarte. Cuando nosotros nos ubicamos y vemos con la visión de Dios, no el caos ni la crisis que hoy tenemos, sino lo que Dios va a hacer por encima de las circunstancias, siempre preguntamos: ¿dónde está? Me voy a recuperar. ¿Alguien lo está recibiendo? El muchacho en el caos de su pérdida grita: ay, se me perdió el hacha. Pero el profeta inmediatamente lo ubicó. Yo le pido a Dios que te puedas ubicar. Yo le pido al Espíritu Santo que no te permita desubicarte del propósito que Dios te ha entregado, de tu llamado, de la asignación, de la entrega, de lo que el Señor estableció contigo y para con tu familia. Alguien debe ubicarse, ¿sabes? La Biblia a mí me enseña que en el libro de Génesis el Señor coloca a Adán en el huerto del Edén, pero cuando usted mira la escritura en Génesis capítulo 3, la Biblia dice de que el Señor coloca a Adán
al oriente del huerto. Eso quiere decir que lo colocó orientado. Y cuando el enemigo coloca o comienza a buscar la forma de dañar a Adán, la Biblia dice de que el enemigo lo que hace es desorientarlo, lo desubica. El enemigo en este tiempo va a querer desorientarnos, desubicarnos, para que no podamos tener la capacidad pensante, el espíritu, la revelación, la gnosis de que el Señor nos va a ayudar a recuperar nuestra vida espiritual, los principios de búsqueda y todo lo que habíamos perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dile que está a tu lado, ubícate, ubícate. Si tú te puedes ubicar en el tiempo presente, no viendo la limitante de lo que hoy está ocurriendo, podrás alcanzar lo que el Señor tiene para tu vida. Entonces es importante que nosotros aprendamos primero a caminar bajo la ley de la recuperación. Número 2, que nosotros tengamos la capacidad de ubicación. Y número 3, es importante de que haya en nosotros la capacidad profética de traer el discernimiento a los demás de que sí es posible recuperarnos. Noten esto, la Biblia dice que el profeta Eliseo trajo un pedazo de madera, y cuando el profeta Eliseo toma el pedazo de madera, lo tira sobre el río. Esto es importante, y yo quisiera colocar aquí, número 3, señales de recuperación. Escriba allí, señales de recuperación. ¿Por qué señales de recuperación? Nota esto, la Biblia me enseña que el profeta Eliseo lanzó la madera sobre el río. Amados, si el río estaba fluyendo, ¿verdad?, en el sentido de la corriente, lo lógico era que cuando Eliseo soltó el leño, la madera, el agua, la corriente se llevara esa madera. Pero la Biblia dice que la madera flotó en el lugar donde se había perdido el hacha. Lo que a mí me da a entender es que la madera, que era liviana, empezó a ir en contra de la corriente. Aleluya. Dile que está a tu lado, vamos en contra de la corriente. Amados, usted y yo debemos hacer nuestra propia corriente. No podemos correr en la misma corriente que corre el mundo. No podemos correr en el mismo estrés que corre el mundo. No podemos correr de la misma manera que corre el mundo. Los hijos de Dios debemos establecer, debemos mantener, debemos crear nuestra propia corriente. No es la corriente del mundo, es la corriente del Espíritu Santo, es el verbo de la palabra, es lo que Dios nos dice a nosotros. Esto es poderoso porque si usted mira la Biblia, la corriente del río estaba corriendo, pero el leño de madera se mantuvo en el mismo lugar. Lo que da a entender es que el leño de madera, por una señal espiritual, por una señal profética, por una manifestación sobrenatural, se opuso a que se lo llevara esa corriente de pérdida, se opuso a que se lo llevara esa corriente de fracaso, se opuso a que se lo llevara esa corriente de quebranto, de tragedia, de lloro. Usted no puede entrar en la misma corriente del sistema, usted no puede entrar en la misma corriente del temor que vive la gente. Usted debe tener una corriente diferente. Tú tienes que tener la corriente del Espíritu Santo para que la gente sepa que no somos guiados por la corriente de este mundo, sino por la corriente del Espíritu de Dios, por la corriente de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 3, y voy concluyendo con esto, la señal de recuperación. Digan conmigo, seré una señal de recuperación. Cuando nosotros hablamos de señal, es de algo tangible. Cuando usted va conduciendo su vehículo y llega a un semáforo, cuando el semáforo le emite la señal en rojo, eso es para que usted sepa que se tiene que detener. Cuando el semáforo le emite la señal amarillo, es de que usted esté alerta porque ya puede andar. Pero cuando está en verde, es el tiempo, la señal le está diciendo, el color le está diciendo, puedes continuar. Una señal es eso. Una señal es una evidencia en el mundo natural de que podemos avanzar en el mundo espiritual. Entonces, la señal que estaba ahí enviada era de que hay cosas que son sencillas para quebrantar las obras que son imposibles. Voy a decirlo otra vez.
espiritualmente hay cosas que son sencillas y que nos pueden dar la victoria sobre cosas imposibles. Porque era imposible que el hierro el cabo de madera, o mejor, la cabeza del hacha que había caído a las profundidades del agua, flotara. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Esa fue la señal profética. Eliseo lanza la madera se sostiene en contra de la corriente y hace la palabra profética que salga a flote. Número 4, tú eres una señal de que vamos a salir a flote. Entonces quiero concluir con esto. Cuando la gente vea que usted por su perseverancia salió a flote, la gente va a creer en el Dios que usted tiene. No te puedes ahogar en el lamento y en el quebranto de que las cosas no se te dieron. No te puedes ahogar en lo que has perdido. No te puedes ahogar en lo que ya no pudo ser. No te puedes ahogar quizás en lo que fue y tal vez ya no va a ser. Debemos de flotar, debemos de levantarnos, pero para eso debemos tener una señal en nuestro corazón que nos lleve a creer poderosamente que el Señor nos va a dar la victoria. Alguien que levante sus manos en su casa, por favor. Alguien que se coloque en pie. Alguien que diga yo voy a flotar. Alguien que diga yo voy a salir a flote. Alguien que diga me voy a recuperar por amor a Dios. Alguien que diga voy a hacer una señal. Pero quiero ahondar en esto para poder concluir y orar. La Biblia dice que el profeta lo que soltó fue un pedazo de madera. ¿Sabes qué es lo único que nos va a hacer flotar? ¿Sabes qué es lo único que nos va a dar la victoria? No son nuestras fuerzas. Ese pedazo de madera representa la cruz. Ese pedazo de madera representa nuestro Señor Jesucristo. Ese pedazo de madera representa la palabra. Lo único que nos va a poder hacer flotar, lo único que nos va a poder ayudarnos a recuperar, lo único que nos va a volver a darnos el posicionamiento, lo único que nos va a poder nuevamente ubicar es que usted se mantenga firme allí, agarrado al Señor, y que su mirada esté en Él. Es que usted vuelva a humillársele a la cruz. Es que usted vuelva a quebrantarse en el Señor. Es que usted vuelva a humillarse. Es que usted vuelva a orar. Es que usted le diga al Señor, tú eres quien me vas a levantar. Tú eres quien no vas a permitir que yo me hunda. Porque te acuerdas, la Biblia dice que cuando Pedro estuvo a punto de hundirse, la Escritura dice que el Señor le extendió la mano. Mis amados, muchas circunstancias difíciles pasarán, pero los justos estaremos confiados en el Señor. Y mientras nosotros tengamos nuestra confianza, mientras nos volvamos a Dios, mientras estemos confiados en el Señor, mientras busquemos a Dios, mientras seamos fieles en lo muy poco, yo creo que ahora sí hay que ser muy fiel en lo muy poco, porque quizás éramos fieles en lo mucho, pero dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho el Señor le pondrá. Así que esa madera que soltó Eliseo representa a Jesús. Esa madera que soltó Eliseo representa el evangelio, la palabra, la humillación, la entrega, la constancia, la perseverancia. Mi amado, no podemos encerrarnos ni echarnos allí a la pena moral, ni apartarnos de la oración ni de nuestra vida devocional. Debemos continuar perseverando en el nombre poderoso del Señor. Así que te invito en esta mañana para que tú te vuelvas al Padre, para que tú le digas al Señor, tú eres quien me vas a ayudar a mantenerme a flote, tú eres quien me vas a ayudar para que yo no me vaya a hundir. Esa hacha se hundió, ¿sabes? Pero tú no te vas a hundir siempre y cuando sigas mirando a Cristo. Te envío esta palabra. Declaramos en esta mañana que la sangre de Cristo estará sobre ti, que el Espíritu Santo te fortalecerá, que el Padre traerá a tu casa, a tu vida en este tiempo una palabra de recuperación. La ley de la recuperación vendrá sobre ti. Declaramos que te vas a ubicar y que podrás salir adelante y que serás una señal para que otros puedan ver que el Señor está contigo. Padre, te doy gracias. Bendigo a tus hijos, Dios mío, en este día. Bendigo a tus hijos en este tiempo, declarando que cosas mayores vendrán. Señor, que de tu mano alcanzaremos el propósito por el cual
tú nos has llamado. Fortalece a tus hijos, fortalécelo. Envío la palabra. Estoy orando por milagros, estoy orando por sanidades, estoy orando, Dios mío, en esta hora para que tu espíritu levante aquel que pensó que no se podía recuperar, aquel que pensó que no podía, Dios mío, Señor, volver adelante. En el nombre de Jesús yo declaro que vienen días en los cuales usted se va a levantar, querido amigo, amado hermano. Echa hacia adelante, siga colocando la mirada en el autor y consumador de la fe. Capacidad para recuperarse. Primero, usted debe tener convicción de que se va a recuperar. Número 2, usted debe ubicarse, posicionarse. Número 3, en usted debe estar la palabra profética, la capacidad pensante para saber de que Dios está con usted. Y número 4, conviértase en una señal de que usted va a flotar. Haga su propia corriente. No te permitas de que te lleve el río del temor. Haz tu propia corriente y avanza al propósito que Dios tiene para tu vida. Declaramos de que Dios está con usted, mi amado hermano, y así que bendecimos su vida. Esperamos de que este tiempo y que esta palabra haya sido de bendición. Queremos pedirte que compartas nuestra señal, que nos acompañes en el propósito de evangelizar, que podamos seguir adelante clamando, buscando a Dios y que permanezcas en el amor de Cristo sirviéndole al Señor. Con ustedes damos gloria al Señor, su pastor Jaime Sarmiento. Mil bendiciones.